Juan Ramón Rayo, economista español conocido por su postura liberal y su adhesión a los principios de la escuela austríaca, ha expresado críticas hacia Donald Trump en varias ocasiones, centrándose principalmente en aspectos que considera contrarios a la libertad individual y al libre mercado. Y aunque Rayo no se alinea incondicionalmente, me parece a mí, con ningún político, sus críticas a Trump suelen basarse en un análisis tal vez más coherente con su marco ideológico que prioriza la reducción del intervencionismo estatal, cuestiones como la defensa de la propiedad privada y el libre comercio. Y es por eso que quería hacer referencia en este video a dos tipos de críticas que Juan Ramón Rayo ha realizado en los últimos días. En primer lugar, haciendo referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, salió una falsa noticia en un medio de la oposición político diciendo que Trump iba a separar, iba a eliminar el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Después aclararon de la Casa Blanca que no, que es mentira. Pero en referencia a eso hizo esta crítica. Al final, el Departamento de Eficiencia Gubernamental no habrá servido para nada. Una pena. Está claro que Trump no es ni ha sido nunca como Milei, ni tampoco Musk ha sido como Sturzenegger, quien es la persona que está a cargo del Departamento de Eficiencia del gobierno argentino, por mucho que quisiera imitarlo. Y después hay una segunda referencia que tiene que ver con los aranceles y lo que él considera un disparate mayúsculo de parte de Trump. Pero vamos a ir primero con esto, con el tema del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esto obviamente, o aquellas personas que dicen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha sido inútil, me parece a mí que todo depende de qué es lo que estemos midiendo. Por ejemplo, si el criterio son recortes tangibles del despilfarro público del gobierno, hay pruebas de que se está haciendo algo concreto. Por ejemplo, desde que se lanzó en enero del 2025 de este año, o sea, apenas unos meses, se afirma que se ha rescindido más de 9.200 subvenciones. Tenemos muchísimos artículos al respecto y especialmente la cantidad de dinero que se ha salvado en ese proceso. El acta de Dodge está haciendo cortes permanentes en el gobierno. Especialmente se está haciendo una limpieza general por la cual se están salvando 32.000 millones de dólares, como podemos ver aquí, a partir de subvenciones que no sirven absolutamente para nada. Recordemos también, hay muchas cuestiones más aquí, especialmente por medio de arrendamientos innecesarios, más o menos 680 alquileres, lo que suponía un ahorro de 400 millones de dólares anuales. Y esto no es moneda de vuelto, por así decir. Esto es dinero real que ha sido recuperado de presupuestos totalmente inflados. Y es algo que nosotros lo podemos ver aquí mismo en esta página que respalda absolutamente todo esto, ya que es una página que se creó, un perfil que se creó automático en Twitter, donde se promociona la transparencia con un seguimiento en tiempo real de cada dólar que está siendo ahorrado por el gobierno. Entonces yo diría que si esto es inútil, la verdad que los criterios entonces y las expectativas están bastante altas. Ahora, vayamos a otra perspectiva. Algunos críticos podrían decir, bueno, a ver, se ahorraron 32.000 millones de dólares, eso es buenísimo, pero sin embargo eso es una gota en el océano en comparación con el presupuesto federal de 6,7 billones de dólares. Es decir, estamos ante un ahorro que parece mínimo, un ahorro de 32.000 millones de dólares. Es un porcentaje ínfimo realmente dentro de todo lo que está ocurriendo. Y por eso, por ejemplo, nos encontramos con artículos del Washington Post como este que estoy compartiendo en la pantalla, donde se argumenta que el impulso de eficiencia de este ministerio ha terminado estropeando el trabajo. Por ejemplo, palas rotas, como dice ahí, sin reemplazar, escasez de papel higiénico y toda una serie de trabajos inútiles para tratar de investigar y descubrir cosas. Bueno, cosas que son importantes, por ejemplo, personas que estaban recibiendo una pensión y esas personas supuestamente tenían 300 años. A mí me parece algo importante, igual y que es necesario hacerlo. Entonces, según esta autora, Catherine Rampell, lo que tenemos
es un resultado de ineficiencia cómica, siendo que los rubros de mayor costo, como son la seguridad social, el Medicare y la defensa, siguen siendo intocables. ¿Por qué siguen siendo intocables? Lamentablemente porque la Corte Suprema sentenció, y esto no es culpa de Trump y no es culpa del Departamento de Eficiencia, sentenciaron que el presupuesto le corresponde al Congreso y por lo tanto el presidente de los Estados Unidos no tiene autoridad ejecutiva para ir y reducir eso. Es algo que le corresponde al Congreso. Entonces, ¿cuánto puede realmente el Ministerio de Eficiencia reducir el déficit de los Estados Unidos? Y aquí está el problema principal, me parece. DOGE, como se lo llama, lleva solamente 3 meses de funcionamiento que se cumplieron el 3 de abril, o se van a cumplir el 3 de abril, hoy se cumple, del año 2025. En primer lugar, son 3 meses nomás que lleva y ha hecho muchísimo. En segundo lugar, es un órgano consultivo, no es una varita mágica de decir voy, meto la motosierra y empiezo a cortar ramas donde encuentre. No, un cambio estructural real necesita del Congreso de los Estados Unidos y eso es un proceso muy lento, y por eso yo creo que Trump está en un proceso donde cuando se renueven las bancas en 1 año y medio, el año que viene, 2026, es un proceso que va a necesitar del apoyo, especialmente de republicanos que realmente estén con él, porque hay muchísimos republicanos que no están a favor de la reducción del Estado. Y ciertamente que ha reducido el despilfarro por donde ha podido. Pero si uno esperaba, por ejemplo, una burocracia demolida de la noche a la mañana, eso no es realista pensar en algo así. Entonces, es inútil realmente el trabajo de DOGE. Ha sido para nada, tal vez, como dice Juan Ramón Rayo, o tal vez él lo dice porque si van a terminar con esto, todo fue para nada. Bueno, hay que tener en cuenta los miles de millones ahorrados. ¿Es algo revolucionario? Ciertamente que todavía no. Tal vez nunca va a ser revolucionario porque nos enfrentamos a limitaciones políticas y legales que tal vez el gobierno de Milei no tenía. No sé qué opinan ustedes y yo los voy a escuchar en los comentarios al respecto. Tal vez no son suficientes las cifras o tal vez es demasiado pronto para juzgar, pero me parece a mí que lo que se está haciendo es algo gigantesco. Y la segunda crítica de Juan Ramón Rayo hace referencia a esto, una forma habitual de defender a Trump cuando comete un disparate mayúsculo como este en relación a los aranceles, es decir que en realidad se trata de una estrategia negociadora y que su objetivo real no es perpetuar ese disparate mayúsculo. Bueno, yo he escuchado a varias personas decir, por ejemplo Agustín Laje, decir, no es que quiera proteger, es simplemente una estrategia para negociar. Bueno, según Juan Ramón Rayo, es un disparate decir eso. Tal vez Juan Ramón Rayo tiene razón y lo está entendiendo mejor a Trump, pero sin embargo es crítico con lo que Trump está haciendo. Tal vez, no lo sé, pero al menos coincidamos en que la brutal subida de aranceles en sí misma es un disparate mayúsculo. Ahora, ¿estamos hablando realmente de un disparate mayúsculo o no? Y para eso quiero mostrarles este otro estudio que ha publicado la Casa Blanca, donde quiero hablar acerca de básicamente la defensa que ha hecho Trump y su equipo de estos aranceles. ¿Por qué me parece que es importante? Y ya vamos a volver a este documento. Porque uno de los puntos principales de la crítica de Juan Ramón Rayo a Trump es el proteccionismo económico que ha impulsado el presidente de los Estados Unidos, especialmente a través de políticas como los aranceles, y que él, Rayo, siendo un liberal, ve estas medidas como una distorsión del mercado que obviamente, según él, perjudica a los consumidores y va en contra de los principios del libre comercio, los cuales él considera fundamentales para la prosperidad económica de un país. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo ha cuestionado, de hecho, la imposición de aranceles a productos extranjeros, donde él argumenta que no solo afectan negativamente las economías de otros países, en su caso, por ejemplo, España, sino también a los propios consumidores de los Estados Unidos, quienes se van a tener que enfrentar a precios más altos o a productos de menor calidad. Ante eso, ¿qué responde una persona como Trump? A mí me parece que es importante ver las dos caras de la moneda y uno ahí tomar su decisión. Este es un canal donde yo quiero que mis seguidores piensen, que vean por un lado la postura de Juan Ramón Rayo, espero haber sido lo más justo posible, espero no equivocarme, y luego cuál es la defensa de Trump. Según Trump,
Y en este artículo que sacaron de la Casa Blanca, las tarifas funcionan y el primer mandato del presidente Trump lo demuestra, dice aquí este artículo. Por primera vez en décadas, voy a leer lo que dice aquí, por primera vez en décadas Estados Unidos verá el comercio justo cuando el presidente Donald Trump anuncia aranceles para nivelar el campo de juego para los trabajadores y las empresas de los Estados Unidos. A pesar de la retórica, dice, de los políticos y los medios de comunicación, los estudios han demostrado repetidamente que los aranceles son una herramienta eficaz para alcanzar objetivos económicos y estratégicos, tal como sucedió en el primer mandato del presidente Trump. Bueno, habría que ver ¿cómo respondería Juan Ramón Rayo a esto? No voy a hacerle una crítica a él basado en esto, porque obviamente hay que escuchar qué tiene la otra persona para contestar. Pero sí me parece importante hacer referencia a esto. Por ejemplo, un estudio del año 2024 sobre los efectos de los aranceles del presidente Trump reveló que fortalecían la economía de los Estados Unidos y conducían a una importante relocalización de industrias como la manufactura y la producción del acero. El estudio al que hace referencia es este, de la coalición para Estados Unidos prósperos, donde básicamente el haber impuesto aranceles a industrias y al acero hizo que esas industrias y esas productoras de acero se vayan a los Estados Unidos y haya generado una gran cantidad de trabajo en los Estados Unidos. Bueno, esto lo voy a dejar abajo en la descripción. Hay otro reporte aquí del año 2023, un informe de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que analizó los efectos de los aranceles, especialmente estos aranceles de la sección 232 y 301 del presidente sobre más de 300.000 millones de dólares de importaciones de los Estados Unidos, y resulta que los aranceles redujeron las importaciones procedentes de China y estimularon de manera efectiva una mayor producción de los Estados Unidos de todos esos bienes afectados y tuvieron efectos muy leves en los precios posteriores. Esto a mí me parece clave. Si esto es verdad, esto es algo fortísimo, porque básicamente lo que está diciendo esta comisión es un estudio del 2023 bajo el gobierno de Biden. ¿Y qué dicen ellos? Para repetir un poquito la idea, básicamente lo que logramos con esos aranceles es que se dejen de traer cosas desde la China, se comenzaron a producir en el país y curiosamente no salieron más caras, ¿no? Los efectos fueron muy leves, una diferencia muy leve, casi intangible, pero que sí tuvo un efecto enorme en generar trabajos y generar comercio interior de los Estados Unidos. De hecho, según aquí tenemos vamos a cerrar esto. Según el Instituto de Políticas Económicas, las tarifas implementadas por el presidente Trump durante su primer mandato, claramente, esto me parece clave, esto que está aquí me parece clave, claramente no mostraron ninguna correlación con la inflación y solo tuvieron un impacto, un efecto fugaz en los precios generales, y este es el artículo al que están haciendo referencia ahí. Básicamente no hizo que hubiese gran inflación. Básicamente es interesante esto. La producción incrementó en los Estados Unidos y los precios solamente subieron 0,2%, mientras que bajaron 13% las importaciones desde la China. Una subida del 0,2% es prácticamente nada. Por ejemplo, hagamos un cálculo. Si algo salía a $1, ahora por producir en los Estados Unidos terminó saliendo ¿cuánto? Yo no me quiero equivocar, pero si aumentase 10% sería $1.10. Si aumentase 0,2% es $1.02, o sea, 2 centavos sobre el dólar, absolutamente o prácticamente imperceptible. Lo mismo con el caso del aluminio, el caso del acero y demás, y todos los ejemplos que están poniendo aquí a lo largo de este artículo. Y básicamente antes de la recesión mundial, dice ahí,
del año 2020, por todas las políticas sanitarias, la producción de acero, el empleo, la inversión de capital y los resultados financieros de Estados Unidos mejoraron. Esto es interesante. O sea, Estados Unidos estuvo mejor con Trump. Y esto es algo que todos lo saben. ¿Por qué Trump arrasó en las elecciones? Porque toda la gente, todos te lo decían, hasta los mismos demócratas, vivíamos mejor bajo Trump. Entonces, si vivíamos mejor bajo Trump, ¿cómo puede ser entonces que los aranceles no funcionaron? Si vivíamos mejor bajo Trump, vivíamos mejor que con Obama y vivíamos mejor que con Biden, ¿no? De hecho, en particular, y aquí hay algo muy interesante, que los productores de acero de los Estados Unidos, ellos anunciaron planes para invertir más de 15.700 millones de dólares en instalaciones siderúrgicas nuevas o mejoradas, lo que trajo 3.200 empleos directos, muchos de los cuales ahora están a punto de entrar en funcionamiento en este segundo mandato. Eso es bien importante. Bueno, tenemos otro análisis del Consejo Atlántico, que tenemos las tarifas no causaron inflación y básicamente remover las tarifas va a destruir la producción o básicamente la cadena de suministro interna. Aquí con referencia a 232, acá está el estudio que yo les mencionaba recién del Consejo Atlántico, qué es lo que terminó ocurriendo realmente, y descubrió que los aranceles, de hecho, terminaron creando nuevos incentivos para que consumidores de los Estados Unidos compraran productos fabricados en los Estados Unidos. De hecho, hay algo muy interesante porque la misma secretaria o exsecretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, afirmó que los aranceles de hecho no terminaron subiendo los precios. Alguien del gobierno de Biden lo tuvo que reconocer, afirmando cuestiones como, por ejemplo, que no creía que los consumidores de Estados Unidos iban a experimentar un aumento significativo de todos estos precios. Esto me parece algo importantísimo. Después tenemos un análisis económico del año 2024 que reveló que un arancel global del 10% haría crecer la economía de los Estados Unidos en 728.000 millones de dólares, iba a crear 2.8 millones de trabajos y que iba a aumentar los ingresos reales de los hogares en un 5,7% en los Estados Unidos. Es bien interesante porque Trump, estos son los argumentos que está dando. O sea, tenemos que ir a debatir esto, ciertamente que sí, pero sin embargo no es tal vez como nos están queriendo hacer creer los medios de comunicación y especialmente políticos opositores a Trump, que obviamente tienen un interés que a Trump le vaya muy mal. Los aranceles, dice, del presidente Trump al acero, los aranceles en el primer mandato, dieron lugar a miles de puestos de trabajo en la industria metalúrgica, junto con aumentos salariales muy grandes. Realmente, aquí tenemos la noticia sobre cómo van a aumentar los sueldos en la gente. De hecho, el mismo New York Times tuvo que reconocer que subieron los trabajos y que subió los precios del consumo, pero el precio fue insignificante. Y básicamente todas estas políticas proteccionistas de Trump han terminado favoreciendo a los trabajadores de la industria metalúrgica y especialmente el aumento salarial. Entonces, los aranceles, dice aquí, fueron básicamente aclamados como una gran ayuda para la industria mineral del hierro en Minnesota, y los mismos funcionarios estatales los atribuyeron al fortalecimiento de la economía local. Ahora, es bien interesante porque ¿quién era el gobernador de Minnesota? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, el candidato vicepresidencial de Kamala Harris, que en el debate quedó pagando porque tuvo que reconocer que en Minnesota lo que funcionó fue gracias al gobierno de Trump. Las importaciones de acero y de aluminio bajaron drásticamente durante el primer mandato del presidente Trump, cayendo casi un tercio entre el año 2016 y el 2020.
y las tarifas provocaron, esto es lo importante, escuchen esto, provocaron una oleada de inversiones a lo largo de los Estados Unidos con más de 10.000 millones de dólares comprometidos para construir nuevas fábricas. Y por eso aquí voy a citar algunos medios de comunicación, por ejemplo, The Hill, que no es un medio reconocido por estar a favor de Trump, tuvieron que reconocer que los aranceles de Trump funcionaron para consternación de muchos economistas, como dice ahí. Bueno, podríamos decir, a ver, no sé si es para consternación de Juan Ramón Rayo o no, pero ciertamente que están haciendo referencia a economistas que, como Juan Ramón Rayo, habían criticado en su momento los aranceles de Trump y sin embargo estos terminaron funcionando, lo cual nos dice que a veces la teoría puede sonar muy linda, pero tenemos que tener cuidado de fanatizarnos con principios económicos, porque tal vez esos principios o llamados principios económicos no funcionan a la manera de 10 mandamientos, a la manera en que puede funcionar un principio moral, sino que uno tiene que acomodarse a las circunstancias y a la realidad. Tenemos otro medio, el SP Global, donde aquí ellos reconocen básicamente que el comercio mundial está en una encrucijada porque los aranceles de Trump han terminado forjando una mejor calidad crediticia para los productores de acero y de aluminio que tienen sede en los Estados Unidos bajo una postura proteccionista. Terminó mejorando y favoreciendo, ¿no es cierto? Tenemos también otro medio que es Industry Week, donde ellos básicamente reconocen que los aranceles han terminado fortaleciendo la producción de acero en los Estados Unidos. Y eso es lo que quiere Trump. Trump lo que quiere es que a Estados Unidos le vaya mejor, que genere trabajos y fortalecer nuestras industrias. Entonces, básicamente dice que con la caída de las importaciones de acero, las acerías de los Estados Unidos han empezado a invertir en el país, ¿no? Y aquí mencionan a compañías muy grandes, US Steel, empresas como Cleveland Cliffs y demás que han invertido miles de millones de dólares en al menos, dice ahí, nuevos 16 proyectos importantísimos para el país. Y curiosamente, las 5 principales empresas siderúrgicas de los Estados Unidos terminaron duplicando sus inversiones anuales totales entre el año 2017 y 2019, que es cuando estuvo Trump, pasando de 1.500 millones de dólares a una ganancia de 4.200 millones de dólares. Es muchísimo. Entonces, como era de esperar, dice aquí la página de la Casa Blanca, como era de esperar, los medios todos se equivocaron. Todos se equivocaron. Si nosotros vamos a ver los medios de comunicación, nos encontramos con, por ejemplo, PBS News diciendo que los aranceles de Trump van a poner en peligro una delicada recuperación económica mundial. Bueno, no pasó. Esto es del año 2018. Resulta que se equivocaron. Aquí tenemos los datos. Yo aquí les estoy mostrando datos, ¿no es cierto? Es algo incontestable. Aquí sigue una cita de este medio de comunicación que se equivocó gravemente. El anuncio del jueves del presidente Trump de que Estados Unidos iba a imponer fuertes aranceles al acero y al aluminio importados con algunos países potencialmente exentos suscitó de repente un temor que pocos habían anticipado, que los aranceles de los Estados Unidos pudieran desencadenar una cadena de represalias de ojo por parte de los socios comerciales de los Estados Unidos, que podría estallar en otra guerra comercial en toda regla y posiblemente amenazar la economía mundial. Bueno, básicamente lo mismo que están diciendo ahora, ya lo dijeron en el 2018 y se equivocaron. Vamos a NPR, que es una radio pública de los Estados Unidos, pero totalmente controlada por los demócratas, y dice: el plan de Trump para imponer aranceles de acero y aluminio aumenta los temores de una guerra comercial. Y básicamente aquí cita a un economista, donde básicamente aquí dice Chad Brown, un economista y especialista en comercio, afirma que los aranceles van a hacer subir el precio del acero y del aluminio para múltiples industrias que utilizan estos metales. Estas industrias emplean en la actualidad a más personas que los sectores del acero y el aluminio. Entonces él dice, ¿qué sentido tiene mejorar la industria del aluminio y del acero cuando vas a perjudicar otras industrias que emplean mucho más gente? Por ejemplo, la industria de la construcción
Entonces, desde un punto de vista económico no tiene sentido. Bueno, obviamente este señor se equivocó porque ganaron absolutamente todos. El New Yorker, otro medio progresista totalmente en contra de Trump, la guerra comercial de Trump podría ser realidad la recesión de Trump. Lo que sí dice aquí en un momento sabemos con certeza es que cuanto más persista Donald Trump en su guerra comercial, mayores van a ser las posibilidades de que se produzca una caída total, una caída total. Entonces, supuestamente esa decisión de Trump de imponer aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio repercutió en ese momento, provocando amenazas de represalias por parte de países aliados y provocó una caída en el precio, una caída en picada en el precio de las acciones por temor a las consecuencias económicas mundiales. Pero ¿qué terminó ocurriendo? No pasó absolutamente nada. Entonces, simplemente para reflexionar, para pensar, tenemos por un lado el alarmismo, tenemos las críticas a partir de ciertos marcos teoréticos como el liberalismo, por ejemplo, que hace Juan Ramón Rayo, pero cuando vamos a los hechos del mandato del 2017 al 2021 de Trump, resulta que Estados Unidos vivió mucho mejor de los años posteriores y mucho mejor que en la época de Obama. Entonces, cuando vemos los datos, tenemos que ponernos a pensar, a veces esta teoría que puede sonar muy buena en la práctica no funciona tanto. Tal vez porque, y esto es mi simplemente granito de arena, tal vez porque en países como Argentina u otros países de Hispanoamérica se han impuesto una serie de aranceles y proteccionismo que es una animalada, que no tiene absolutamente nada que ver con Trump, sino que tiene con lo que está haciendo Trump. Solamente tenía como objetivo el sacar más dinero para meterse más dinero en el bolsillo, pero no tenía un objetivo de fortalecer industrias, un objetivo de traer trabajo al país de uno. No tenía absolutamente ninguna lógica. Lo de Trump a mí me parece que sí tiene una lógica. Obviamente que hay que ver si esto va a funcionar o no, es otro tema, pero me parece que esto ha generado un buen debate que nos puede llevar a hacer pensar sobre esto y los escucho en los comentarios y díganme qué piensan ustedes.